Hay una serie de hechos que se están llevando a cabo en la Iglesia actual en la cual vivimos y de la cual formamos parte por la gracia de Dios, que más o menos a los cristianos de buena voluntad le llegan al alma y les duelen, pero y a otros resulta, para los otros resultan indiferentes o sencillamente no los consideran. Pero en general, tanto unos como otros, ninguno le da la consideración profunda que tienen estos hechos. Estos hechos aparentemente tienen el propósito de llegar a un buen entendimiento, a una especie de ecumenismo entre todas las religiones. ¿Por qué esta rivalidad entre las religiones? ¿Por qué los hombres no nos podemos entender? ¿Por qué no podemos llegar a una religión universal, presidida por un gobierno universal, el nuevo orden, la New Age, la nueva edad? ¿Por qué negarnos a reconocer este comunismo? ¿Por qué negarnos a reconocer los valores existentes entre todas las religiones? ¿Por qué negarnos a reconocer que todas las religiones son auténticos caminos de salvación? ¿Por qué negarnos a reconocer que cada hombre en su religión está contento y satisfecho y no tiene ninguna necesidad de buscar otra? ¿Por qué negarnos a reconocer que cada hombre, siguiendo su propia conciencia, puede erigirse en ley de sí mismo y obrar consecuentemente, sin necesidad de poner su conciencia en concordancia con las exigencias de la auténtica ley divina? ¿Por qué negarnos a reconocer tales cosas? ¿Por qué negarnos a reconocer que hablar de Cristo es lo mismo que hablar de Buda o de Mahoma? Es igual. Cristo, Buda, Mahoma es lo mismo. ¿Por qué negarnos a reconocer tal cosa? Aparentemente se trata de unos buenos deseos de conseguir un honrado ecumenismo y un fácil y deseoso entendimiento y cordialidad entre los hombres. Pero lo que hay al fondo de tales intentos es la negación, la destrucción de la persona de Jesucristo y la negación de su divinidad. Lo que aparentemente es un intento de buenas intenciones es en realidad un intento descarado, profundo, diabólico, diríamos, de destruir de la mente de los cristianos o de los que fueron tales el recuerdo y el conocimiento y el amor y el respeto por la persona de Jesucristo y el reconocimiento de su carácter divino. ¿Por qué hoy día se cuestionan los milagros de Jesucristo? Hombre, se trata de hacer la religión más inteligible y más aceptable para el hombre de hoy, el hombre moderno, más abierto a las nuevas filosofías, a los nuevos conocimientos e investigaciones de la técnica, de los adelantos de la técnica. Pues hombre, a este hombre es un hombre mucho más exigente que el hombre, digamos, rudo de otras edades anteriores. No olvidemos que a la Edad Media se la suele llamar la Edad Oscura. Entonces, pues una forma de hacer aceptable el Evangelio o de hacer más aceptable la figura de Jesucristo es, pues, explicar que sus milagros no tienen ningún carácter sobrenatural, que se pueden explicar de una forma absolutamente racional, sin necesidad de acudir a elementos sobrenaturales o milagrosos. El milagro es un concepto inventado por los teólogos o por las gentes piadosas, que no existen en ningún otro lugar más que en su propia mente. Intento de racionalizar, de humanizar, de explicar por la técnica, incluso por la magia o por los trucos o por la sugestión, los milagros de Jesucristo, pues no es más que eso. O bien se interpretan sus palabras, pues
según los criterios históricos del momento, lo que se llaman las doctrinas historicistas. Sí, Jesucristo dijo esto, dijo lo otro, lo dijo de más allá, pero hemos de tener en cuenta que el Evangelio, como toda la revelación, ha de ser interpretada según la mentalidad del hombre en cada momento histórico. De manera que no es la revelación la que juzga al hombre, sino que es el hombre el que juzga la revelación. Estas teorías, que a los cristianos de buena voluntad les pueden parecer escandalosas y que la mayoría de ellos desconocen, son sin embargo hoy día predicadas claramente por la jerarquía católica e incluso por los mismos papas conciliares, cosa que nadie dice, pero que es así. Se niega y se pone en duda la resurrección de Jesucristo. Personajes elevadísimos de la jerarquía católica, papas incluidos por conciliares, tenidos por una especie de santos o de seres casi prodigiosos por muchos católicos de voluntad, niegan la resurrección de Jesucristo. Ponen en duda o niegan abiertamente la virginidad de la Virgen María, el carácter milagroso del nacimiento de Jesucristo, y negar el carácter milagroso del nacimiento de Jesús es negar la divinidad de Jesús. Pero ¿qué hay detrás de todos estos intentos? Pues el intento de borrar la figura de Jesucristo y de negar el carácter de la divinidad de Jesucristo y eliminarlo por completo de la mente y del corazón de los católicos. Esta es la verdad. No se trata de un intento de buena voluntad de hacer una religión para todos, como el agua para todos, o la justicia para todos. Ni hay agua para todos, ni hay justicia para todos. Pues igual pasa aquí. No se trata de un intento de buena voluntad de hacer una religión para todos. Se trata de hacer una religión para nadie. De sustituir la religión revelada por Dios por la religión inventada por el hombre. Esta es la verdad, queridos hermanos míos. En la discusión, el enfrentamiento verbal entre Jesús y los judíos que nos cuenta hoy el Evangelio de San Juan, es un enfrentamiento que no solamente ha continuado hasta hoy, sino que ha llegado a su punto culminante, a su punto extremo. Se niega, o se pone en duda, o se niega abiertamente la existencia histórica de Jesús. El ecumenismo, la salvación universal. ¿Qué hay detrás de este ecumenismo, de religión para todos y de que todas las religiones son iguales y de la salvación universal? Las encíclicas de Juan Pablo II, que yo las he estudiado detenidamente, niegan la necesidad del bautismo y propugnan la salvación universal. Por el hecho de que Jesucristo se hizo hombre y tomó una naturaleza humana, todos los hombres estamos salvados. Y todos los hombres estamos salvados, se niega la necesidad del bautismo, se niega la necesidad de la redención, se niega la necesidad del purgatorio del infierno, se niega la necesidad del arrepentimiento y de la penitencia, y se niegan prácticamente todos los dogmas cristianos. Pero siempre el pueblo es el pueblo. Decía la Biblia antigua que el número de los tontos es infinito. Stultorum numerus infinitus es. Parece que en latín se entiende mejor que en español. El número de los tontos es infinito. Y así es la ignorancia popular, no es la maldad popular, es la ignorancia popular. Lo malo del caso es que muchos se empecinan en mantenerse en tal ignorancia y se empecinan en cerrar sus ojos para no ver la realidad. Se niega la transubstanciación. Se dice, y se ha dicho por personajes, elevísimos personajes de la jerarquía católica, no quiero citar más nombres, lo podría hacer. Tengo documentación sobrada a disposición de quien lo desee. Se niega la transubstanciación. Y se dice que lo establecido en el Concilio de Trento como un modo de fe
que el pan se convierte en el verdadero cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, e igual el vino, son palabras que responden a conceptos filosóficos que tuvieron valor y prestancia en su época, pero que hoy día las modernas filosofías no los admiten, y por lo tanto tales definiciones dogmáticas no se pueden admitir, aparte de que las doctrinas inmanentistas y modernistas de hoy, propugnadas incluso por los papas, por conciliares, pues niegan que existan en la Iglesia dogmas perennes, verdades absolutas que tengan valor universal e irreformable. Lo niegan. Como niegan que existan concilios cuyo valor sea irreformable. Los concilios anteriores al Concilio Vaticano II se consideran obsoletos. Por ejemplo, el Concilio de Trento se considera obsoleto. Las disposiciones de los papas anteriores al concilio que condenan el modernismo se consideran disposiciones obsoletas. Por eso el modernismo con el Concilio Vaticano II pudo irrumpir como una verdadera inundación en la Iglesia y vive y perdura en la Iglesia de hoy. Ya sé que estas afirmaciones asustaron a unos y escandalizaron a otros y serán negadas por otros, pero queridos hermanos míos, existe abundantísima, oceánica documentación al respecto. Y los hechos no se pueden negar. Así es. Claro, se niegan, al negar la necesidad si todos estamos salvados, pues se niega la necesidad del bautismo. Pero es que no solamente se niega la necesidad del bautismo, se niegan y se destruyen prácticamente todos los sacramentos. La Eucaristía, por supuesto, que ha pasado de ser el cuerpo y la sangre del Señor y el sacrificio de la muerte del Señor, hecho actualidad en el altar, en la Santa Misa, no que se repita, pero sí que se hace actual en el momento presente, se convierte en una simple comida de hermandad. La confesión, pues se niega la necesidad del arrepentimiento e incluso de confesar los pecados. Basta que usted llegue delante de los sacerdotes y se ponga de rodillas, ya está usted manifestando su arrepentimiento, y con eso basta. Pero eso es privar, destituir, desnudar al sacramento de su materia. El sacramento de la confesión, como todos los sacramentos, necesita una materia y una forma. La forma es la absolución del sacerdote y la materia son los pecados. Si no hay materia o no hay forma, no hay sacramento. Y usted va a confesarse, por mucho que se arrodille delante del confesor, y aunque se dé golpes de pecho, y usted no manifiesta verbalmente o como pueda, si es usted mudo, pues por escrito o por señas o como quiera, pero usted tiene que expresar y manifestar sus pecados para que le puedan ser perdonados, porque así es disposición de nuestro Señor Jesucristo, que fue el autor de los 7 sacramentos. Sin eso no hay materia y no hay forma, y sin eso no hay sacramento. Y lo mismo digamos de la misa a la que ya hemos nombrado. Si la misa se convierte en una simple comida de hermandad, y es que en el fondo de todo esto, que aparentemente no son más que innovaciones, y que para muchos pasan como innovaciones para mejor adaptar el catolicismo a los tiempos presentes, el mundo está lleno de ingenuos, hermanos míos queridos. Y nadie se moleste, pero es la verdad. El mundo está lleno de ingenuos. Todo esto que para muchos pasan de innovaciones no es más que un intento descarado, feroz, de destruir, de disipar, de eliminar del corazón y de la mente de los católicos la figura, la persona y la condición de divinidad de nuestro Señor Jesucristo, bendito por los siglos de los siglos. Claro, a eso obedecen pues las actitudes y los hechos que hoy día estamos presenciando. No acabaríamos de relatarlos, aunque fuera en resumen, pero citemos por ejemplo algunos. El mismo Papa Pablo VI
entrevista con Michael Ramsey, arzobispo de Canterbury, y hago la advertencia de que los arzobispos anglicanos ni son arzobispos, ni son obispos, ni siquiera son sacerdotes, porque hay una disposición oficial e irreformable de algún papa de la Iglesia Católica, en el cual declaraba, con toda razón, que los anglicanos habían perdido la sucesión apostólica y por lo tanto ni son sacerdotes ni son obispos, no son nada. Los obispos y arzobispos anglicanos son tan arzobispos y tan obispos como cualquier empleado del Corte Inglés, igual. Es igual. Cualquier empleado del Corte Inglés puede disfrazarse de arzobispo y con báculo como el arzobispo de Canterbury. Igual. Sin embargo, y sabedor de todo ello, pues Pablo VI se quitó el anillo del pescador para ponerlo en los dedos de Michael Ramsey, arzobispo de Canterbury. Pero es más, es que pasaron varios años y el mismo Santo Padre actual, Papa Francisco, se arrodilló para recibir la bendición de otro arzobispo de Canterbury, el arzobispo Justin Welby, llamado arzobispo de Canterbury. Y vuelvo a decir, tan arzobispo como los empleados del Corte Inglés. Sin embargo, el Papa se arrodilló para que el arzobispo le diera la bendición, el llamado arzobispo le diera la bendición. El Papa, el vicario de Jesucristo, el sucesor de San Pedro, el jefe de toda la cristiandad. Es que además Pablo VI también se arrodilló y le besó los pies al metropolita Melitón de Calcedonia, arzobispo ortodoxo. Ya sabéis que la Iglesia ortodoxa es cristiana, pero está separada de Roma y no admite muchos dogmas de la Iglesia Católica, entre ellos el dogma de la Inmaculada Concepción y otros dogmas también, la jurisdicción del Papa sobre toda la Iglesia y otros dogmas también muy importantes. Sin embargo, el Papa Pablo VI se arrodilló y le besó los pies al metropolita Melitón de Calcedonia, arzobispo ortodoxo, y le besó los pies. Pero hay más. Es que en el año 1964, y en plenas sesiones del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, vestido de toda su pompa y majestad, descendió de su trono, se quitó la tiara y la puso en manos de algún cardenal para que a su vez la entregara y la pusiera en venta en subasta pública. Desde entonces desapareció la tiara de la cabeza de todos los papas de la Iglesia Católica. La tiara pontificia llevada por los siglos por los papas, acabada en subasta. Y así fue. Y se despojó de todos sus ornamentos y mandó que una cantidad enorme de valores, cuadros artísticos, etcétera, del Vaticano fueran vendidos. Y en cuanto a la actitud del Santo Padre actual, pues ya lo sabemos. En el día de su elección aparece sin ornamento, prácticamente casi sin ornamentos papales, ante el balcón a recibir la bendición del pueblo, diciendo que él era simplemente él era el obispo de Roma. Y vuelvo a repetir, hermanos míos, en todos estos intentos, lo veamos o no, lo reconozcamos o no, nos duela o no, sí que nos duele, claro que sí. Lo que hay es una confabulación para destruir la figura de Jesucristo, su carácter de divinidad, y disiparla de la mente y del corazón de los católicos. Y ante esas situaciones
silencio absoluto y total del pueblo y de los obispos. No pasa nada, nadie dice nada, nadie protesta, nadie grita, nadie levanta su voz. 2 o 3 locos a los cuales se les tacha de tradicionalistas y de exagerados, e incluso de fanáticos y de fariseos, y a los cuales prontamente se les hace callar. Muy pocos, en realidad muy pocos, y además siempre son seglares. La jerarquía católica jamás. Esto es uno de los fenómenos más extraordinarios del mundo actual, de la Iglesia actual. El silencio absoluto y total del pueblo cristiano, que parece que vive en una indiferencia absoluta, como si nada ocurriera, y el silencio total y absoluto de la jerarquía católica, de los obispos católicos, que parece que nada tienen que decir ni protestar ante lo que está sucediendo, ante el hecho de que se está desmantelando la Iglesia católica. Estamos en tiempos difíciles, hermanos míos, en tiempos de desolación. Duro es decirlo. No podemos decir en absoluto que estamos ya en los últimos tiempos, porque eso es cosa que solo Dios sabe, pero sí podemos decir con toda seguridad que estamos en tiempos de desolación, de confusión y de sufrimiento, sobre todo para los católicos de buena voluntad. Pero por eso mismo, como ocurre con todos los silencios y calmas que no tienen mucha explicación, que son siempre preludio de la cercana tempestad, lo mismo sucede ahora. Este extraño silencio por parte del pueblo cristiano, esta inexplicable indiferencia por parte del pueblo cristiano, este misterioso silencio por parte de la jerarquía católica, es sin duda alguna preludio de la actuación inflexible, inevitable por otra parte, de la justicia divina. Pero además, hermanos míos, esto no son teorías mías. ¿Acaso alguien puede dudar de que entre los acontecimientos que están sucediendo, muchas veces vergonzosos? Veamos, por ejemplo, la situación actual de España, en la que nadie protesta. Nunca ha llegado España a este país a un estado tal de desmoronamiento, de derrumbamiento, de bajeza. Y sin embargo, nadie dice nada, nadie levanta su voz. Pero acaso, y lo que se hizo en España, podemos decir de toda Europa, porque además la justicia divina va a caer sobre toda Europa, sin duda ninguna. ¿Acaso puede alguien dudar de que Dios va a dejar de intervenir ante tales hechos? ¿Acaso alguien puede dudar de la verdad de la sentencia de San Pablo cuando dice el apóstol que de Dios nadie se ríe? Incluso los gobiernos y las autoridades públicas y los políticos y los personajes encumbrados se burlan del catolicismo, se burlan de la religión, actúan impunemente. Pero ¿acaso Dios ha dejado alguna vez de intervenir en la historia para castigar los vicios y los pecados de los hombres? Y si nunca ha dejado de hacerlo, ¿por qué va a dejar de hacerlo ahora? No cabe duda que el reloj de la justicia divina está en marcha, que los tiempos corren, que el castigo de Dios sobre España, sobre toda Europa y en cierto modo sobre el mundo, pero sobre todo, especialmente sobre Europa, es inminente. Por supuesto que las gentes podrán oír esto o no lo podrán oír, pero de todas maneras no harán absolutamente ningún caso, como siempre suele ocurrir. Ya lo decía San Pablo, y cuando estén más entusiasmados diciendo paz y seguridad, de pronto, repentinamente, les sobrevendrá la ruina, como la mujer los dolores del parto, y no escaparán, dice el apóstol San Pablo. Y nuestro Señor lo avisa repetidas veces: vendré cuando menos lo penséis, como llega el ladrón, cuando menos se le espera.
para poder entrar en la casa, cuando menos lo penséis. Mi llegada será como la aparición del relámpago, instantánea, cuando menos se espera, como el relámpago que aparece por el oriente y llega y desaparece por el occidente. Todo esto está dicho y redicho, pero por supuesto, y como ya lo sabemos muy bien, nadie va a hacer al respecto absolutamente ningún caso. Pero sin embargo ahí está. La justicia de Dios no va a dejar de intervenir, y además pronto. Es natural que en esta situación los cristianos de buena voluntad sufran y se sientan confusos y, sobre todo, más que confusos, abandonados. Yo, por mi parte, personalmente, confuso nunca, pero abandonado, el sentimiento de abandono sí que lo experimento también como todos los demás. Soy un ser humano. A veces parece que me siento en la situación actual como abandonado de Dios. Es un puro sentimiento. Ya sabemos que es un puro sentimiento, porque Dios no nos abandona nunca, pero sí que lo sentimos. Para nosotros, como si fuera verdad que Dios nos ha abandonado. ¿Acaso Jesucristo no sintió en toda su crudeza y en toda la profundidad del dolor, clavado en la cruz, el sentimiento de abandono que él experimentó por parte de su Padre? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso podemos imaginar que cuando Jesucristo pronunció esas palabras hacía literatura? ¿Acaso fingía que se sentía abandonado por su Padre? Y cuando él decía que se sentía abandonado por su Padre, es porque realmente lo sentía como si fuera una realidad. Para él era una realidad, no lo era, porque Dios no abandona nunca, pero para él era una realidad que estaba abandonado de su Padre y se sentía abandonado por su Padre. Jesucristo lleva hasta el extremo y hasta el máximo grado de profundidad y de dolor el sentimiento de abandono que todos experimentamos a lo largo de nuestra vida. Nos sentimos solos, que parece que Dios se ha quedado mudo, que nos ha abandonado, que ha hecho oídos sordos con respecto a nosotros. ¿Qué hacemos en medio de esta oscuridad, en medio de esta confusión? Yo mismo lo experimento a veces, sé que no es así, pero lo experimento, porque soy un ser humano. Parece que Dios me ha abandonado, sé que no nos abandona, pero parece que así es, y lo sentimos porque lo hemos de sentir. ¿Y por qué lo hemos de sentir? Porque hemos de compartir con Jesucristo sus mismos sentimientos. Estamos llamados a compartir con Jesús sus mismos sentimientos, su vida, sus sufrimientos y su muerte de cruz. Ya lo decía San Pablo claramente. ¿Acaso no lo sabéis que los que habéis sido bautizados en Cristo, habéis sido bautizados para compartir su muerte? Por lo tanto, ese sentimiento de sufrimiento y de abandono entre nosotros ha de llegar, no como llegó en Jesucristo, a su grado de profundidad que llegó en Jesucristo, porque eso sería para nosotros insufrible, pero sí ha de llegar en la medida en que nosotros podemos resistir a su máximo grado de profundidad. Es que ocurre a menudo, muchas veces, hermanos amados, que no nos tomamos en serio el misterio de la cruz. Pensamos que el misterio de la cruz queda reducido a pasearla en los desfiles profesionales, jornada de flores y de cirios y cantos y espectadores que presencian el desfile procesional. Y eso es la cruz. O un tema de sermones, o un tema para figurar la imaginería de Cristo cuando nos lo presentan crucificado. Ya está. La cruz ha de formar parte de nuestra vida como cristianos, como discípulos de Jesucristo, formar parte intrínseca y absolutamente necesaria de nuestra vida, y ha de llegar a su profundidad y a su punto culminante. Por eso que sintamos la cruz, que sintamos los dolores y los sufrimientos, experimentando así y compartiendo los propios del Señor, que sintamos también el sentimiento de abandono, es
sentir y compartir los sentimientos de Jesucristo. En el fondo de todo esto ocurre algo además sorprendente y espeluznante, hermanos míos. La intención de Jesucristo, la intención de Dios al hacerse hombre en Jesucristo, al ofrecernos su amor, fue ni más ni menos que precisamente cuando se ofrecía su amor, era el de ofrecernos su propia vida, la suya, para que la hiciéramos nuestra. Porque el que ama, el que está enamorado, le ofrece a la persona amada todo lo que es, y todo lo que tiene, y todo lo que posee. Y Dios en Jesucristo nos ofreció todo su amor, y Jesucristo nos ofrece su vida para que la hagamos nuestra, a cambio de hacer suya la nuestra propia. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Pero eso nosotros lo hemos rechazado. Jesucristo nos ofrece su propia vida, nada menos que su propia vida, no cualquier cosa, su propia vida. Si tuviera algo mejor, nos ofrecería algo mejor, pero nos ofrece su propia vida, y nosotros le decimos, no, nosotros no queremos tu vida, porque preferimos la propia nuestra. Yo prefiero vivir mi vida antes que vivir la tuya, porque mi vida, tal como yo la he pensado, tal como yo la he concebido y tal como yo la he organizado, me gusta más, me apetece más que la que tú me ofreces. Que por eso decía él, el que busque vivir su propia vida, la perderá. Y solamente el que pierde por amor su propia vida, por amor de mí, ese y solo ese es el que la encontrará. Pues hasta ese punto llegamos, hasta el punto de rechazar la vida que él nos ofrece, que es la suya, porque decimos que preferimos la nuestra, la que nosotros nos hemos organizado para nosotros mismos. Yo recuerdo, ante este sentimiento de abandono y de búsqueda de Jesús, al que amamos, pero que parece ser en determinados momentos que no lo encontramos por ninguna parte, recuerdo la figura de María Magdalena ante el sepulcro, llorando y buscando el cuerpo de Jesús. Y se encuentra un hombre que ella confunde, cree que es el jardinero, en realidad era el mismo Jesús, que ella no reconoció, y dice, ¿sabes tú algo? ¿Dónde han puesto el cuerpo de mi Señor? Porque se lo han llevado de aquí y yo no sé dónde lo han puesto. Y yo lo busco llorando porque quiero encontrar el cuerpo de mi Señor. Se lo han llevado y no sé dónde lo han puesto. Y en esa situación nos encontramos nosotros. Se lo han llevado o pretenden llevárselo y no sabemos dónde lo han puesto o qué es lo que nos quieren poner en su lugar. Decía San Pablo que habíamos sido bautizados para participar en la muerte del Señor, de Jesús, pero siempre añadía a continuación, para que luego y consecuentemente participéis también de su resurrección, porque esto es lo grandioso y lo glorioso y lo maravilloso y lo hermoso, hermanos míos amados, que la cruz o la muerte no es el final, sino el principio. No estamos destinados a la muerte o a la cruz, estamos destinados a la vida, a la gloria y a la resurrección y a la felicidad eterna. Ese es nuestro verdadero fin. Esa felicidad eterna que solamente proporciona y es capaz de darnos la posesión del amor eterno, del amor sin fin, porque el hombre está hecho con una necesidad insaciable de amar y solo el amor lo puede colmar, puede acallar y tranquilizar las apetencias de su corazón. Por eso el Señor repite por varias veces en el texto evangélico de hoy, y se lo repite a los judíos varias veces, haciendo caso omiso del furor que los tales experimentaban: si alguno guarda mi palabra, vosotros no queréis guardar mi palabra porque no sois de Dios, pero si alguno guarda mi palabra, no conocerá la muerte para siempre, no morirá para siempre, no conocerá la muerte eterna. Si alguno guarda mi palabra, conocerá la verdadera vida y la muerte eterna
no será cosa para él. Sus palabras nos dan la vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Jesucristo, que dice el Apocalipsis que será el mismo y es el mismo, como lo fue ayer, como lo es hoy y como lo será siempre, es idem, eteri, et hodie, et in secula. Jesucristo y su amor por nosotros, y la seducción y el amor y la confianza y el cariño y la ternura que nosotros experimentamos hacia Él, también serán para siempre. Y alguna vez, algún día, pronto, porque la vida humana es corta, ese amor recíproco, mutuo y correspondido de Jesús a cada uno de nosotros y de nosotros a Jesús se hará una auténtica, completa y verdadera realidad.